El Parque Nacional de Yellowstone es un lugar donde la belleza de lo salvaje roza el vacío absoluto y despiadado. En septiembre de 2009, Alexander Davis, de 27 años, y su novia Deborah Clark, de 25, se dirigieron a la zona más remota del parque para desaparecer en la naturaleza salvaje. Desaparecieron sin dejar rastro, dejando tras de sí solo un todoterreno vacío. 2 años después, cuando ya se había perdido toda esperanza, Alexander regresó, exhausto, encadenado, con la escalofriante historia de un maníaco y una amante brutalmente asesinada. El mundo se estremeció ante su historia, y la policía lanzó una caza a gran escala del escurridizo monstruo del bosque. Pero los investigadores no sabían que la búsqueda de la verdad les conduciría a los secretos más terribles, ocultos a buen recaudo en la oscuridad de los densos bosques. El 7 de septiembre de 2009, a las 7:30 de la mañana, el todoterreno aparcó en el punto de partida del Thoroughfare Trail. Se trata de uno de los tramos más salvajes del Parque Nacional de Yellowstone, que conduce a la frontera con el bosque Bridger-Teton. La zona es famosa por su aislamiento absoluto. No hay servicio de telefonía móvil en decenas de kilómetros a la redonda. Según las anotaciones del cuaderno de bitácora del puesto de guardabosques del sur, Alexander Davis, de 27 años, y Deborah Clark, de 25, planeaban una acampada de 7 días en lo más profundo de la taiga. Una cámara de videovigilancia situada a la entrada del parque captó su coche a las 6:15. Según el agente del puesto de control, la pareja parecía tranquila y su vehículo iba muy cargado de material de acampada. Tras una breve conversación con el guarda forestal, se adentraron en el bosque. El 17 de septiembre de 2009, a las 16:40, mientras patrullaba, el guarda David Miller observó un vehículo solitario en el aparcamiento de Thoroughfare Trail. El todoterreno estaba cubierto por una espesa capa de polvo y agujas de pino. Una comprobación de la matrícula a través de la base de datos reveló un resultado alarmante. El tiempo de la pareja en la ruta había expirado hacía 3 días. En la naturaleza, un retraso de 72 horas se considera crítico. A las 17:15 se estableció un centro de coordinación en la sede del parque Mammoth Hot Springs. A la mañana siguiente, el 18 de septiembre, a las 6 en punto, comenzó una operación de búsqueda y rescate a gran escala. Se desplegaron 3 helicópteros equipados con cámaras termográficas. Peinaron los alrededores del lago Yellowstone y el valle Pelican las 24 horas del día. Al mismo tiempo, 60 rescatadores y 4 equipos caninos recorrieron decenas de kilómetros de terreno impenetrable, donde los árboles alcanzaban en algunos lugares más de 100 pies de altura, formando un denso dosel que bloqueaba por completo la luz del sol. El 22 de septiembre, quinto día de búsqueda, a las 13:20, uno de los equipos de tierra transmitió las coordenadas de un extraño descubrimiento. En la zona de la meseta de Two Ocean, a 15 millas del vehículo abandonado, se encontraron con un aparcamiento abandonado. La imagen planteaba más preguntas que respuestas. La tienda de campaña de color azul oscuro estaba desgarrada a lo largo de la costura lateral. Los efectos personales y los víveres yacían desordenadamente en el suelo. Sin embargo, los forenses no encontraron ni una sola gota de sangre. El suelo no presentaba signos de lucha ni huellas de depredadores. El dinero y los documentos estaban en una bolsa impermeable dentro de la tienda, lo que descartaba la posibilidad de robo. El mismo día, a las 17:10, un grupo de perros se desplazó 3 kilómetros al sur del campamento.
Llegaron al borde de un barranco, cuyas laderas se precipitaban hacia abajo durante más de 200 pies. Fue allí donde el chubasquero verde de Débora quedó colgado de las raíces de un pino. A unos metros, entre la espesa hierba, estaba la correa de la mochila de Alexander. El experto que examinó el hallazgo se fijó inmediatamente en los bordes del cinturón. No se habían desgarrado por la tensión ni por la fricción contra las piedras. El cinturón estaba cortado de forma extremadamente limpia y uniforme, con la hoja afilada de un cuchillo. Los perros daban vueltas confusos por el borde del acantilado, perdiendo el rastro en el duro suelo. Las operaciones de búsqueda en el fondo del desfiladero no dieron resultado. A pesar de la participación de más de 100 voluntarios, no se encontraron más pistas. El bosque parecía haberse tragado a la joven pareja sin dejar rastro. 3 semanas más tarde, el 10 de octubre, la fase activa de la búsqueda se interrumpió, debido a las fuertes nevadas. Alexander Davis y Deborah Clark fueron declarados oficialmente desaparecidos. El caso se envió a los archivos, pero el borde uniformemente cortado de la cinta seguía atestiguando en silencio que en este páramo los turistas no se encontraron cara a cara con la vida salvaje, sino con algo mucho más terrible. El 14 de octubre de 2011 comenzó como un turno rutinario para el sargento Thomas Miller. En el departamento de policía del condado de Park, en la pequeña ciudad de Cody, Wyoming, las noches no solían ser ajetreadas. En el exterior soplaba un frío viento otoñal y la temperatura había descendido hasta los 40 grados Fahrenheit. A las 23 horas y 15 minutos, la pesada puerta principal de la comisaría se abrió de golpe. Un hombre cayó literalmente en el vestíbulo iluminado. Según el informe oficial del sargento Miller, el hombre que entró era un espectáculo aterrador. Era un hombre de físico extremadamente demacrado, sus ropas antaño de excursión convertidas en harapos sucios y apestosos. El rostro del desconocido estaba completamente oculto por una barba espesa y enmarañada, en la que se clavaban agujas de pino secas y terrones de tierra reseca. Emanaba un olor asfixiante a tierra húmeda, cuerpo sin lavar y madera podrida. El agente, acostumbrado a las visitas periódicas de indigentes o drogadictos de la zona en busca de calor, no reconoció esta sombra quebrada como el chico sonriente de los chivatazos de hacía 2 años. Miller ordenó severamente al visitante nocturno que abandonara inmediatamente el edificio municipal y que no interfiriera en el trabajo del departamento. Pero el hombre no se marchó. Las imágenes de vigilancia interna lo captaron dando 2 tímidos pasos hacia la recepción y cayendo pesadamente de rodillas sobre el frío suelo de baldosas. A la tenue luz de las lámparas, el sargento vio las muñecas del desconocido. Estaban desfiguradas por viejas cicatrices profundas de color carmesí. La naturaleza de las gruesas cicatrices indicaba claramente el uso prolongado de pesados grilletes de metal, que durante muchos meses habían desgastado la piel hasta el hueso. El hombre se esforzó por levantar sus temblorosas manos, y con voz ronca y quebrada, que más bien parecía un susurro agonizante, pronunció una frase que quedó grabada para siempre en la memoria del hombre de guardia. Soy Alexander Davis. Él mató a Débora. Solo ahora he podido escapar. A las 23 horas y 40 minutos, una ambulancia llegó urgentemente a la estación. Alexander fue trasladado inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de West Park. El médico de guardia registró deshidratación crítica, pérdida de casi 40 libras de masa muscular, deficiencia grave de vitaminas y abrasiones múltiples. Debido al profundo estado de shock del hombre,
Los detectives no pudieron realizar inmediatamente un interrogatorio completo. Primero, necesitaban una identificación oficial. El 15 de octubre, a las 6:30 de la mañana, los expertos forenses tomaron las huellas dactilares del paciente. Los datos se cargaron en la base de datos nacional de huellas dactilares. 40 minutos más tarde, el sistema electrónico arrojó una coincidencia del 100%. En la habitación del hospital se encontraba Alexander Davis, de 27 años, el mismo excursionista que las autoridades habían dado por desaparecido 2 años y 1 mes antes. Esta noticia puso en pie al instante a toda la cúpula del Departamento de Policía del estado de Wyoming. Hacia el mediodía, Alexander, que estaba conectado a monitores médicos y goteros, pudo hacer su primera declaración fragmentaria. Contó a los atónitos detectives que habían permanecido completamente aislados como prisioneros durante todos estos largos meses. El hombre dio a los investigadores el lugar exacto de su horrible encarcelamiento. Se trataba de una estructura de madera abandonada, conocida en los antiguos registros forestales como la cabaña de Blackwood Ridge. Estaba situada en un escarpado y estrecho desfiladero rocoso del Bosque Nacional de Shoshone, a más de 80 kilómetros de la carretera más cercana. Ya a las 14:00, el Cuartel General de Coordinación organizó una operación táctica de una envergadura sin precedentes. Un grupo de equipos SWAT de la policía, reforzados por agentes federales y guardabosques locales armados, partieron en las coordenadas especificadas. Recorrieron los primeros 50 kilómetros en vehículos todoterreno blindados pesados, tras lo cual los vehículos se mostraron impotentes ante el paisaje. Los agentes tuvieron que recorrer a pie el resto del camino a través de una densa e impenetrable maleza y de peligrosos pedregales. A las 17:45, el equipo de asalto avanzado llegó por fin a la meta. La cabaña de Blackwood Ridge parecía una destartalada cabaña de madera que se alzaba sombría entre gigantescos pinos centenarios. La puerta principal estaba medio derribada de sus goznes, y las ventanas estaban fuertemente tapiadas con tablas ennegrecidas y podridas. El comandante del comando dio la señal silenciosa de asalto. El equipo táctico entró en el edificio con las armas preparadas. La planta baja estaba completamente desierta, pero en la esquina más alejada de la sala principal, los soldados encontraron una pesada escotilla de madera que conducía al subsuelo. Los operativos encendieron sus linternas bajo el cañón e iniciaron un descenso extremadamente cauteloso al sótano por unas escaleras chirriantes y podridas. En el piso inferior había un frío sepulcral insoportable y un repugnante olor a podredumbre. Los haces de las potentes linternas se deslizaron por las rugosas paredes de hormigón, cortando la espesa oscuridad, y arrancaron de la penumbra una enorme tubería de hierro fundido, fuertemente incrustada directamente en el suelo de cemento. A este tubo estaba unida una gruesa cadena cubierta de escamas marrones de óxido. En el otro extremo de la mortal cadena, entre basura esparcida y trapos sucios y podridos, estaba lo que quedaba de Deborah Clark, de 25 años. El esquelético cadáver de la chica estaba en una posición antinatural y retorcida. El silencio sepulcral de la húmeda mazmorra solo fue roto por la respiración agitada de la policía, cuyas linternas iluminaron de repente un detalle horripilante en el cráneo de la víctima, que en un segundo tachó todas sus expectativas. Queridos espectadores, antes de seguir sumergiéndonos en esta truculenta historia, me gustaría pediros que os suscribáis al canal, que os guste este vídeo y que dejéis un comentario. Los algoritmos de la plataforma YouTube funcionan de tal manera que es tu actividad la que ayuda a promover este tipo de investigaciones. Esto es muy importante para el desarrollo de mi canal.
Gracias a vuestro apoyo, aún más personas podrán conocer la verdad sobre estos sucesos, y el canal creará nuevos materiales para vosotros. Gracias a cada uno de ustedes por su ayuda. Ahora, volvamos a nuestra investigación. El 15 de octubre de 2011, a las 10 de la mañana, comenzó el primer interrogatorio oficial en una de las salas estériles del Hospital Regional de West Park. El testimonio del turista, al que las autoridades oficiales daban por muerto desde hacía más de 2 años, supuso una auténtica conmoción. Los investigadores encendieron las grabadoras. Alexander Davis, conectado a sistemas de soporte vital médico, con el rostro extremadamente pálido y la mirada perdida fija en la pared, comenzó su larga confesión. Según los informes policiales, su voz se quebraba a veces en una aspereza, pero hizo todo lo posible por describir todos los detalles del horror psicológico que había experimentado en el aislamiento del bosque. Según el testimonio de Alexander, el fatídico encuentro tuvo lugar el tercer día de excursión. Hacia las 14, mientras avanzaban por el sendero Thoroughfare, la pareja se cruzó de repente con un hombre corpulento de unos 50 años. Vestía un raído uniforme militar de camuflaje y llevaba la cara oculta tras una espesa barba. Sin previo aviso, el hombre apuntó repentinamente a los turistas desarmados con un gran rifle de caza. Durante el interrogatorio, Alexander recordó que el atacante tenía los ojos desorbitados y estaba completamente loco. Bajo la constante mirada de un arma pesada, el maníaco les ordenó que abandonaran inmediatamente el sendero turístico oficial y se adentraran en la espesura. Comenzó entonces una penosa marcha forzada que duró varios días. A punta de pistola, caminaron por la impenetrable taiga, superando empinadas cuestas y barrancos rocosos. La temperatura del aire descendía rápidamente por la noche, pero tenían estrictamente prohibido encender fuego para no llamar la atención de los guardabosques que patrullaban. El secuestrador apenas hablaba con sus cautivos, solo daba órdenes breves, amenazando con la ejecución instantánea ante cualquier intento de fuga. Finalmente, este aterrador viaje les condujo a un edificio de madera abandonado, la cabaña Blackwood Ridge, que estaba a salvo, escondida en un remoto cañón rocoso del Bosque Nacional de Shoshone. Alexander describió detalladamente a su torturador como un cruel recluso, con una paranoia profunda e incurable. El maníaco estaba convencido de que el gobierno le vigilaba las 24 horas del día a través de sistemas ocultos de vigilancia por satélite. Davis recuerda que el secuestrador podía pasarse horas sentado en un rincón, contando a sus cautivos teorías conspirativas completamente absurdas. Los prisioneros fueron llevados inmediatamente a un sótano frío y sin ventanas, y encadenados rígidamente a tubos metálicos con cadenas oxidadas. Comenzaron largos meses de terror psicológico. El secuestrador se burlaba constantemente de ellos moralmente y les daba un mínimo crítico de comida. Cada nuevo día era una lucha por mantener la cordura. Según Devika, la tragedia ocurrió unos meses después de su secuestro. Aquella noche, el maníaco sufrió un ataque agudo de psicosis paranoide. Pensó que Débora intentaba aflojar los ladrillos de la pared del sótano para ocultar una nota o dejar una señal secreta para los rescatadores. En un estado de rabia incontrolable, el ermitaño atacó a la chica y la golpeó brutalmente hasta matarla con un tubo de metal pesado. Alexander, encadenado a unos metros, solo pudo gritar impotente. El ataque fue rápido y mortal. El psicópata acabó con la vida de Débora para siempre. Tras esta masacre,
el maníaco dejó deliberadamente el cuerpo de la niña encadenado junto a Davis, como espantosa advertencia y principal herramienta para doblegar su voluntad. El propio Alexander se vio obligado a obedecer todas las exigencias del secuestrador, esperando constantemente su única oportunidad. Y esta llegó cuando el psicópata cogió un arma de caza y se fue de cacería durante varios días para reponer sus provisiones para el invierno. Sin vigilancia durante mucho tiempo, Davis reunió los últimos restos de sus fuerzas, consiguió aflojar los cierres, derribó el tablón podrido de la puerta del sótano y escapó de esta prisión subterránea hacia la libertad. La confesión de Alexander conmocionó a los detectives. La policía estatal inició inmediatamente una operación de búsqueda a gran escala. En la búsqueda participaron aviones de la policía y los mejores expertos en rastreo de la región. Decenas de miembros armados del equipo SWAT empezaron a peinar cada metro de los bosques que rodeaban el desfiladero. Parecía que la historia estaba clara, y lo único que quedaba por hacer era atrapar al monstruo. Sin embargo, cuando los forenses empezaron a estudiar en detalle la escena del crimen en el sótano de la cabaña, el examen forense reveló una realidad completamente distinta, mucho más aterradora. El 16 de octubre de 2011, todos los materiales recogidos en la escena del crimen fueron depositados sobre el enorme escritorio de roble de Michael Harris, detective jefe del Departamento de Homicidios del estado de Wyoming. Este investigador, con 20 años de experiencia, había desarrollado hacía tiempo una fuerte inmunidad a las historias excesivamente emotivas y dramáticas. Mientras la prensa local y federal moldeaba activamente al excursionista superviviente del bosque para convertirlo en un héroe mártir nacional, Harris empezó a diseccionar metódicamente cada palabra de su testimonio escrito, paso a paso. El detective estaba acostumbrado a confiar más en las pruebas físicas secas que en las lágrimas durante los interrogatorios. Y muy pronto, la esbelta y espeluznante historia del maníaco del bosque empezó a resquebrajarse por las costuras, completamente incapaz de soportar la implacable presión de las pruebas forenses modernas. El 19 de octubre, exactamente a las 8:30 de la mañana, el detective Harris recibió el informe forense oficial. Este documento, de varias páginas, asestó el primer y más contundente golpe a la perfecta leyenda de Alexander. Según el testimonio documentado de un superviviente, el ermitaño loco, en un estado de paranoia aguda, golpeó a Débora durante mucho tiempo y furiosamente con una pesada tubería de hierro fundido. Según las leyes de la biomecánica y la medicina forense, un ataque tan brutal habría dejado inevitablemente daños catastróficos en el cuerpo de la víctima. Los patólogos de la morgue deberían haber registrado múltiples fracturas caóticas, costillas destrozadas, graves lesiones faciales, así como las clásicas fracturas protectoras de los huesos del antebrazo y la mano, que una persona viva intenta instintivamente utilizar para cubrirse la cabeza de una lluvia de golpes contundentes. Sin embargo, el esqueleto de la chica de 25 años, que fue llevado al laboratorio para un examen minucioso, estaba casi intacto. El osteólogo jefe del estado observó la ausencia absoluta de lesiones de por vida en los brazos, los hombros y el pecho. Deborah Clark ni siquiera intentó defenderse de su asesino. La causa de su muerte instantánea fue un único golpe, quirúrgicamente preciso e increíblemente potente en la base del cráneo, que destruyó al instante su médula oblonga. Lo que más interesó al equipo forense fue la forma de la fractura del hueso occipital.
No era una marca de tubo ancha y roma, como afirmaba la superviviente, sino una rotura profunda, muy estrecha y en forma de cuña. Utilizando modelos informáticos tridimensionales, los expertos compararon la forma del orificio con docenas de armas potenciales. El 20 de octubre, a las 15:40, el programa informático arrojó una coincidencia del 100%. El ángulo de entrada del canal de la herida y el tamaño del hueco coincidían perfectamente con la forma del pico de acero de un piolet turístico clásico. Harris consultó inmediatamente los archivos del Servicio de Parques Nacionales correspondientes a 2009. La lista registrada oficialmente del equipo personal de acampada de Alexander Davis incluía precisamente una herramienta de acero forjado de 22 pulgadas de longitud. La imagen del asesinato se hizo aterradoramente clara. Débora murió en el acto, completamente inconsciente de la amenaza, de espaldas al hombre en quien confiaba. La segunda discrepancia crítica se descubrió en la propia escena del crimen. El 21 de octubre, el equipo de análisis de sangre bajó al húmedo sótano de la cabaña de Blackwood Ridge. Según el testimonio de Alexander, fue aquí, en un espacio muy reducido de 3 por 3 metros, donde un hombre indefenso fue brutalmente golpeado hasta la muerte con un metal pesado. La física de este tipo de heridas dicta lo inevitable. Con cada golpe del arma ensangrentada, la fuerza centrífuga esparce cientos de gotas diminutas a su alrededor, que quedan firmemente absorbidas por el hormigón poroso y la madera vieja del techo. Los expertos trataron generosamente todas las superficies de la sala con el reactivo químico luminol. Montaron las cámaras en trípodes y apagaron completamente las luces. Para su absoluta sorpresa, la densa oscuridad de la mazmorra no produjo el característico resplandor azulado que indica la presencia a gran escala de restos de proteínas y hierro. En el suelo y en la parte inferior de las paredes, solo se registraron diminutos rastros orgánicos de la descomposición del cuerpo, pero no existían en la naturaleza signos de una masacre sangrienta. La conclusión del laboratorio forense fue inequívoca e indiscutible. El sótano no era más que un decorado hábilmente creado. Deborah Clark fue asesinada en un lugar completamente distinto, muy probablemente en lo alto de las montañas o en un denso bosque, y su cuerpo muerto y congelado fue llevado a la celda subterránea y encadenado a una tubería oxidada. El último golpe aplastante a la leyenda del salvaje habitante del bosque lo asestó una pequeña, pero importantísima prueba encontrada al rebuscar manualmente entre la basura del suelo de tierra de la cabaña. El 22 de octubre, una bolsa de pruebas estéril contenía un paquete vacío de un costoso complejo vitamínico suizo. En el reverso del blister se veía claramente un sello de fábrica con la fecha de caducidad. Utilizar antes de finales de diciembre de 2010. Este medicamento importado se vendía exclusivamente en farmacias especializadas de la ciudad y costaba más de $50 el paquete. El detective Harris era muy consciente de lo absolutamente absurdo de la situación. Un ermitaño loco que lleva años escondiéndose de las autoridades en la salvaje taiga y tiene pánico a que le sigan, nunca iría a una farmacia de élite a comprar suplementos europeos. El investigador no tenía ninguna duda de que el propio preso había interpretado a sangre fría el papel del brutal secuestrador. Lo único que quedaba por averiguar era por qué un exitoso analista financiero había decidido convertir su destino en una horrible obra de teatro con sus propias manos, y qué oscuros secretos escondía el pasado de esta pareja perfecta. El 23 de octubre de 2011, la investigación dio un giro brusco.
Después de que los exámenes forenses echaran por tierra la historia del ataque de un maníaco salvaje del bosque, el DCI Michael Harris se dio cuenta de lo más importante. La cabaña de Blackwood Ridge no era la escena de un crimen, sino un decorado teatral cuidadosamente planeado. Ahora, los investigadores tenían que encontrar un móvil. Las respuestas a estas preguntas rara vez se esconden entre los árboles y las rocas. La mayoría de las veces se encuentran en los extractos bancarios y las declaraciones de la renta. Harris envió una solicitud formal a la Unidad de Investigación Financiera del Departamento de Policía de Seattle, Washington, donde Alexander Davis y Deborah Clark vivían antes de su fatal excursión al Parque Nacional de Yellowstone. El 26 de octubre, el detective recibió los primeros resultados de la investigación. Resultó que tras la fachada perfecta de la vida de éxito de los jóvenes, se escondía un profundo abismo de mentiras y desesperación. Alexander y Deborah vivían en una prestigiosa zona de Seattle. Alquilaban una espaciosa casa de más de 2,000 metros cuadrados y conducían coches caros. Sin embargo, este estatus no era más que una ilusión que se acercaba rápidamente a su inevitable colapso. Alexander Davis era el fundador y único propietario de una empresa de inversión privada llamada Apex Horizon Consulting. La empresa estaba especializada en la gestión de activos para pequeños inversores. Según el testimonio del antiguo jefe de contabilidad de la firma, Robert Jenkins, en otoño de 2008, en plena crisis financiera mundial, Alexander estaba al borde de la quiebra absoluta. En un intento de salvar la situación, Davis recurrió a un fraude extremadamente arriesgado y abiertamente ilegal con el dinero de sus clientes. El informe de auditoría adjunto al expediente mostraba que, en agosto de 2009, la deuda neta de Alexander con acreedores e inversores defraudados superaba el $500,000. Según Jenkins, Davis se encontraba en un estado de profundo pánico, ya que se enfrentaba no solo a un colapso financiero total, sino también a una condena real de prisión por fraude a gran escala. Sin embargo, el descubrimiento más aterrador esperaba a los detectives cuando examinaron detenidamente las cuentas personales de Deborah Clark. La chica trabajaba como diseñadora de interiores normal y corriente. No tenía ahorros importantes y ni siquiera sospechaba el verdadero alcance de los problemas de su pareja. Pero los documentos de la compañía de seguros Northwest Life hicieron que los detectives se estremecieran ante la sangre fría del plan. El 15 de junio de 2009, exactamente 3 meses antes de que la pareja partiera hacia las tierras salvajes de Wyoming, se emitió a nombre de Deborah una póliza de seguro de vida con prima por la gigantesca cantidad de $2 millones. Los investigadores interrogaron al agente de seguros que emitió la póliza. Según su testimonio oficial, el contrato fue iniciativa exclusiva de Alexander. Davis explicó la necesidad de una póliza de seguros tan grande por el hecho de que él y su novia planeaban dedicarse activamente al turismo extremo, incluido el senderismo en las zonas más remotas y peligrosas de los parques nacionales. Las condiciones del contrato eran extremadamente claras. En caso de accidente, fallecimiento confirmado o declaración oficial de desaparición de una persona, debía abonarse inmediatamente la totalidad del importe. El propio Alexander Davis figuraba como único beneficiario de la póliza. El detective Harris reunió todos los datos. Las matemáticas del crimen eran aterradoramente simples. Por un lado, $500,000 de deuda, una reputación arruinada y la amenaza de ir a la cárcel. Por otro, $2 millones de beneficio neto
que podrían haber resuelto absolutamente todos los problemas. El motivo de la brutal eliminación de la incauta muchacha era más que convincente. Alexander planeó un asesinato perfecto, en un lugar donde la naturaleza pudiera ocultar todos los rastros y convertirlo en una desafortunada víctima de las circunstancias. Pero los investigadores se enfrentaron a una nueva cuestión, aún más complicada, que rompía todos los esquemas lógicos. Según las leyes de la mayoría de los estados, una persona desaparecida en el bosque solo puede ser declarada legalmente muerta sin cadáver al cabo de 5 y a veces 7 años. Alexander, que estaba bajo la presión de acreedores furiosos, simplemente no tenía tanto tiempo para esperar los pagos del seguro. Por eso, ideó un plan increíble: secuestrarse a sí mismo, volver dentro de 2 años, entregar el cadáver a la policía y exigir inmediatamente el dinero. Pero, ¿cómo se las arregló un analista financiero corriente para escenificar a la perfección su cautiverio de 2 años? ¿Cómo sobrevivió sin dejar un solo rastro? ¿Y dónde se escondió todo este tiempo, mientras cientos de voluntarios y policías peinaban los bosques? La respuesta a estas preguntas no estaba en la salvaje taiga, sino en el origen de las mismas cadenas oxidadas que habían encadenado a su víctima. El 28 de octubre de 2011, a las 9 de la mañana, el equipo de investigación, dirigido por el detective jefe Michael Harris, llegó de nuevo a la cabaña de Blackwood Ridge. A medida que los verdaderos motivos económicos de Alexander Davis iban quedando absolutamente claros para la policía, quedaba por resolver el principal y más difícil misterio del caso: ¿cómo se las arregló exactamente para escenificar de forma impecable su encarcelamiento de 2 años? ¿Y de dónde procedía la propia cámara de tortura subterránea? La respuesta no podía desaparecer simplemente en el aire de la montaña. Tenía que ser 100% tangible y dejar un rastro. El detective Harris ordenó al equipo forense que dejara de buscar rastros fantasmales del mítico maníaco del bosque y se centrara en la construcción física de la propia celda subterránea. El sótano de la cabaña era una habitación oscura y húmeda que olía a madera podrida, tierra húmeda y muerte. Pero cuando los técnicos de la policía instalaron potentes lámparas halógenas portátiles, el experto en estructuras invitado advirtió de inmediato una flagrante anomalía estructural. La vieja cabaña de caza se construyó hace más de 80 años, con troncos de pino ordinarios y toscos. Sin embargo, por alguna razón, el podrido techo del sótano estaba sostenido por 2 enormes vigas de acero en forma de I, que parecían demasiado nuevas y tecnológicas para este páramo. Además, la pesada tubería de hierro fundido a la que Débora estaba encadenada estaba unida al suelo con cemento industrial de alta calidad, y las propias cadenas eran de acero de aleación de alta resistencia. Un ermitaño del bosque salvaje, que come ardillas cazadas y tiene pánico a los satélites gubernamentales, no podría físicamente encargar, pagar y entregar materiales de construcción tan específicos y pesados en la impenetrable taiga. A las 14:15, el equipo forense empezó a procesar a fondo las estructuras de acero. Utilizando disolventes químicos agresivos y cepillos metálicos rígidos, arrancaron milímetro a milímetro la suciedad y el óxido de las vigas de soporte. Sus exhaustivos esfuerzos dieron resultado. Una de las vigas tenía un sello de fábrica claro y un número de serie único de 10 dígitos para el lote de acero laminado. Harry se puso inmediatamente en contacto con la acería. A la mañana siguiente, la policía recibió una respuesta oficial.
Este lote concreto de vigas de acero había sido enviado en la primavera de 2009 a un gran almacén mayorista de construcción llamado Timberline Supply, situado en Bozeman, Montana. Esta ciudad estaba situada a solo 90 millas al norte de los límites del Parque Nacional de Yellowstone. El 1 de noviembre de 2011, a las 10 de la mañana, los detectives entraron en la oficina administrativa de Timberline Supply. El director del almacén, enterado de la gravedad de la investigación federal, dio a los investigadores pleno acceso a todos los archivos en papel. La policía buscaba un periodo de tiempo concreto, la primavera y el verano de 2009, unos meses antes de que Alexander y Deborah emprendieran su fatídico viaje. Trabajar con miles de facturas polvorientas requería mucha paciencia. No fue hasta el tercer día de búsqueda continua, el 3 de noviembre a las 16:40, cuando uno de los agentes encontró los 3 recibos necesarios que cambiaron por completo el curso del caso. Según los documentos de archivo, el 14 de julio de 2009, un comprador privado desconocido adquirió 2 vigas en I de acero, 10 sacos de cemento Portland de 50 libras, 15 metros de cadena de acero de alta resistencia y varios candados de seguridad. El precio total de la compra superó los $1,200. El pago se realizó exclusivamente en efectivo, en un fajo de billetes de $100, lo que hizo imposible identificar a la persona al instante mediante tarjetas bancarias. El cálculo del delincuente era perfecto. El dinero en efectivo prácticamente no deja rastro digital. Sin embargo, este cauteloso cliente no tuvo en cuenta un matiz importante. El almacén estaba equipado con un sistema de videovigilancia para controlar estrictamente el envío de mercancías voluminosas. El detective Harris se incautó oficialmente de los viejos discos duros de los servidores de copia de seguridad de la empresa y los entregó a la Unidad de Ciberdelincuencia de Wyoming bajo fuertes medidas de seguridad. Durante 5 largos días, los programadores informáticos intentaron recuperar los datos dañados y parcialmente sobrescritos de los soportes magnéticos. El 9 de noviembre, a las 20 horas, los técnicos consiguieron por fin extraer unos pocos fragmentos de video en blanco y negro, pixelados, de la cámara 4, que filmaba la zona de carga. La grabación de video era completamente silenciosa y tenía una resolución extremadamente baja, pero lo que se conservaba era bastante. El monitor del ordenador mostraba claramente a un hombre atlético, vestido con una simple camiseta y una gorra de béisbol bien calada sobre los ojos. Estaba cargando a mano pesados sacos de cemento y bobinas de cadenas de hierro en la parte trasera de una camioneta alquilada. El software de reconocimiento facial biométrico empezó a escanear la estructura de los pómulos, la barbilla y los lóbulos de las orejas del sospechoso. En 3 minutos, el sistema dio el resultado final. La coincidencia era del 98%. El hombre del video antiguo era Alexander Davis. La imagen fría y despiadada del crimen estaba completa. Alexander no era la desafortunada víctima de un secuestrador paranoico. Era un despiadado y calculador arquitecto de su propio infierno. Unos meses antes de la excursión, encontró en secreto un pabellón de caza abandonado en el rincón más profundo del bosque. Condujo durante horas por caminos de montaña, cargando cientos de kilos de peso muerto a la espalda. Llevó allí los materiales de construcción por su cuenta, mezcló el cemento
y equipó un sótano impenetrable con sus propias manos. Instaló metódicamente una tubería en el suelo, comprobó la fiabilidad de las cadenas y preparó un truculento decorado para su próxima actuación, sabiendo muy bien que era en esa jaula donde dejaría pudrirse el cadáver de una mujer que confió en él. Pero ahora los detectives tenían pruebas irrefutables de su titánica mentira, y era el momento de hacer que este perfecto actor respondiera por su guión. El 12 de noviembre de 2011, Alexander Davis disfrutaba literalmente de los rayos de su nueva fama. Los canales de televisión locales y nacionales competían por conseguir entrevistas exclusivas con el hombre que había sobrevivido milagrosamente a 2 años de cautiverio en manos de un despiadado maníaco del bosque. Alexander posaba con entusiasmo para las cámaras, mostrando las profundas y antiguas cicatrices de sus muñecas y relatando los espantosos detalles de su sufrimiento. Su rostro irradiaba un trágico dolor cada vez que mencionaba a la difunta Débora. Fue durante este triunfo mediático a gran escala cuando sonó el teléfono en su habitación de hotel a las 14:30. El detective jefe, Michael Harris, pide amablemente a Davis que acuda a la comisaría de Cody. La excusa oficial sonaba absolutamente lógica y no levantaba ninguna sospecha. Supuestamente, los investigadores necesitaban la ayuda de Alexander para ultimar algunos rasgos faciales del maníaco, con el fin de completar la creación del boceto perfecto para la búsqueda federal. A las 15:15, Davis entró con paso seguro en el vestíbulo de la comisaría, muy iluminado. Llevaba un caro traje oscuro, al parecer comprado con sus primeros derechos de autor de programas de televisión. El detective Harris lo saludó con una discreta inclinación de cabeza y lo condujo por el pasillo hasta la sala de interrogatorios número 3. Era una habitación estrecha y opresiva, sin ventanas, con una tenue luz fluorescente, paredes de hormigón gris y una pesada mesa de metal atornillada al suelo. En cuanto Alexander se relajó en una silla de plástico duro, Harris cerró silenciosamente la enorme puerta. El clic de la cerradura sonó en el silencio absoluto como un fuerte disparo. No había artistas ni expertos con bocetos en la sala. Solo 2 hombres, un investigador experimentado y el principal sospechoso. Según los protocolos de grabación en video de los interrogatorios, Harris no perdió el tiempo con juegos psicológicos ni presentaciones amistosas. Abrió una gruesa carpeta de cartón y empezó a disponer metódicamente, una a una, las pruebas materiales indiscutibles sobre la fría superficie metálica de la mesa. El primer documento era uno con el logotipo de una conocida compañía de seguros. Una copia certificada de una póliza de $2 millones de prima, en la que el único beneficiario era Alexander Davis. El siguiente sobre la mesa era un informe de varias páginas del médico forense jefe del estado. Harris había colocado específicamente encima una macrofotografía en color del cráneo de Deborah Clark, donde se veía claramente un estrecho orificio en forma de cuña, que coincidía perfectamente con los parámetros del pico de acero de su propio piolet turístico. Y por último, el último argumento asesino eran 3 impresiones en blanco y negro de las cámaras de CCTV de la ferretería Timberline Supply. Las imágenes, pixeladas pero suficientemente claras, mostraban a Alexander cargando a mano en su camioneta cadenas de más de 15 kilos y pesados sacos de cemento Portland, meses antes de su supuesta desaparición. Su afán y exceso de confianza se le escaparon a Alexander en cuestión de segundos. Las cámaras de vigilancia grabaron cómo su rostro perdía color al instante,
convirtiéndose en una pálida máscara cenicienta. Su respiración se volvió rápida e intermitente, y grandes gotas de sudor frío aparecieron en su frente. Intentó decir algo en su defensa, pero las palabras se le atascaron literalmente en la garganta. En un tono frío y completamente carente de emoción, el detective Harris comenzó a reconstruir rigurosamente el curso real de los acontecimientos, echando por tierra cada detalle de la leyenda ficticia. La investigación demostró que ningún maníaco del bosque había existido jamás en la naturaleza. Alexander mató a Débora a sangre fría, de una poderosa puñalada por la espalda, con un punzón, de camino a la cabaña preparada de Blackwood Ridge. Después, el asesino llevó el cadáver de la chica sobre sus propios hombros hasta un búnker de hormigón. Lo encadenó firmemente con cadenas de hierro para que la escenificación pareciera lo más convincente posible, y regresó a su campamento turístico. Allí, esparció sus pertenencias al azar, destrozó su tienda de campaña y cortó la correa de su mochila con sumo cuidado, simulando hábilmente un ataque de asaltantes desconocidos. Harris explicó detalladamente y con razón el verdadero motivo de esta actuación increíblemente cínica. Con una deuda de más de $500,000, Alexander necesitaba urgentemente el pago de un enorme seguro. Pero las leyes de Estados Unidos son implacables en su burocracia. Una persona que desaparece sin dejar rastro en la naturaleza solo puede ser declarada legalmente muerta, sin cuerpo físico, después de 7 largos años. A Davis no le sobraban 7 años. Sus acreedores querían recuperar su dinero de inmediato. Así que ideó este diabólico plan. No estuvo encadenado en una húmeda celda subterránea durante esos 2 años. Según la inteligencia financiera, había estado viviendo tranquila y cómodamente, bajo identidades falsas, en una pequeña ciudad de provincias del vecino estado de Idaho, pagando su alquiler exclusivamente en efectivo. Solo esperaba el momento en que el revuelo en torno a las operaciones de rescate a gran escala se disipara por fin, y la policía cerrara el caso y lo enviara a los archivos. 2 años más tarde, decidió que había llegado el momento perfecto. Davis dejó de afeitarse, se forzó hasta la extenuación con una severa huelga de hambre, se puso unos viejos grilletes para dejar cicatrices sangrientas convincentes, e hizo una entrada espectacular saliendo del bosque. Llevó a la policía una historia sobre un ermitaño paranoico y, lo más importante, los restos físicos de su esposa. La presencia de un cuerpo completamente identificable le daba derecho legal a exigir inmediatamente un pago de $2 millones. Alexander se sentó ante una mesa metálica, completamente aplastado por el peso insoportable de las pruebas. Su elaborada ilusión acababa de hacerse añicos. El silencio reinaba en la estrecha habitación, denso y pesado como el plomo, hasta que el eco del único movimiento brusco del sospechoso hizo que el detective se llevara involuntariamente la mano a las esposas de acero que llevaba al cinto. En septiembre de 2012, la tranquila ciudad provinciana de Cody, Wyoming, se convirtió en el epicentro de la atención nacional. El edificio del juzgado de distrito local estaba rodeado por decenas de furgonetas de televisión por satélite, y los reporteros de las principales agencias de noticias norteamericanas estaban de guardia las 24 horas del día en la escalinata de granito, a la espera del más mínimo detalle del interior. El caso de Alexander Davis, que un año antes había despertado una profunda simpatía en la sociedad por el trágico destino del turista perdido, ahora solo provocaba horror y rabia puros y sin adulterar. La historia de un secuestro perfecto y misterioso se convirtió finalmente en la historia de un asesinato perfecto, a sangre fría y calculado.
El juicio prometía ser uno de los más destacados de la historia criminal moderna del tranquilo estado montañoso. La acusación estatal estaba representada por el fiscal jefe del distrito, que optó por la estrategia más agresiva e inflexible desde los primeros minutos de la primera vista. Según las transcripciones del tribunal, en su largo alegato inicial, describió al acusado no solo como un asesino brutal, sino como un manipulador brillante y sin escrúpulos, que había convertido los parajes salvajes del Bosque Nacional de Shoshone en su propio escenario teatral para una sangrienta representación. El fiscal expuso metódicamente, paso a paso, los fragmentos de este horrible mosaico ante el jurado. El motivo principal y único fue una codicia incontrolable. Deudas de más de $500,000 en un lado de la balanza contra la póliza de seguro de vida de $2 millones de Deborah Clark en el otro. La defensa de Alexander Davis se basó en la clásica táctica de negación total de las pruebas circunstanciales. Los abogados del acusado, cuyos honorarios, según fuentes extraoficiales, ascendían a cientos de miles de dólares, llevaban varias semanas intentando desesperadamente sembrar la semilla de la duda razonable en la mente de 12 miembros del jurado. Insistieron en que todas las pruebas de la acusación, sin excepción, eran puramente circunstanciales. Según las estridentes declaraciones de la defensa, ni un solo testigo vivo vio el momento del asesinato de la niña, y las pixeladas imágenes en blanco y negro de las cámaras de videovigilancia de la ferretería de Bozeman eran supuestamente de una calidad demasiado mala para identificar al 100% a su cliente. Los abogados incluso intentaron convencer al tribunal de que un auténtico maníaco ermitaño del bosque bien podría haber encontrado el picayelos perdido de Alexander en un sendero de montaña y haberlo utilizado como instrumento de su demencial crimen. Sin embargo, la culminación de todo el juicio, que echó por tierra todos los ilusorios argumentos de la defensa, fue el testimonio del principal experto forense del estado. El 20 de octubre de 2012, subió al estrado de los testigos sosteniendo una réplica exacta en plástico tridimensional del cráneo de la víctima y un picayelos turístico original de acero forjado que había sido retirado de la lista de equipo personal de Davis. Un silencio sepulcral y pesado reinó en la abarrotada sala. El experto demostró al jurado a sangre fría y con absoluta precisión médica cómo se había asestado el golpe mortal. Sustentó científica e inequívocamente la absoluta imposibilidad de que Deborah fuera brutalmente golpeada con un enorme tubo de hierro fundido en un estado de paranoia, como describió la superviviente. La ausencia de fracturas caóticas en las costillas y de lesiones defensivas en los huesos de las manos de la chica solo indicaba una cosa: no se había esperado en absoluto el ataque. La muerte le llegó de un golpe calculado e increíblemente preciso, con un afilado pico de acero en lo más profundo de la nuca. Por una terrible ironía, la misma herramienta creada para salvar vidas en condiciones extremas de montaña se convirtió en un instrumento de ejecución a sangre fría y vil. Al perito le siguieron los forenses, que llevaron a la sala del tribunal la misma cadena pesada y oxidada del sótano de la cabaña de Blackwood Ridge, colocándola sobre la mesa como testigo mudo, pero innegable de la mentira. Tras 4 semanas de intensas vistas judiciales, decenas de testigos y una meticulosa revisión de cientos de páginas de complejos estados financieros, el juez envió finalmente el caso al jurado. Según las estadísticas judiciales de Estados Unidos,
los casos penales de este alto nivel de complejidad, con gran cantidad de pruebas circunstanciales, suelen tardar días, y a veces semanas, en llegar a una decisión final del jurado. Sin embargo, en el caso de Alexander Davis, el jurado regresó a la sala al cabo de solo 3 horas. Esta rapidez sin precedentes no hizo sino demostrar que la grandiosa ilusión del acusado no les había dejado ninguna duda. Cuando el presidente del jurado se levantó y empezó a leer el veredicto final, su voz sonó firme y no tembló. Culpable de asesinato premeditado en primer grado. Culpable de fraude de seguros a gran escala, en una escala especialmente grande. Culpable de manipulación intencionada de pruebas físicas en la escena del crimen y obstrucción a la justicia. Según las notas de los periodistas presentes en la sala, Alexander escuchó este veredicto devastador, con la mirada al frente, sin una sola emoción en su pálido rostro, como si finalmente se hubiera resignado al hecho de que su mayor actuación había terminado en un fracaso total e irrevocable. El juez de distrito, al leer su sentencia final, señaló la extrema brutalidad, la larga preparación y el cinismo sin precedentes del crimen. Subrayó que Davis no solo había acabado insidiosamente con la vida de una joven que le amaba y confiaba plenamente en él en plena naturaleza. Obligó a su familia a vivir en una incertidumbre insoportable durante años. Obligó al Estado a gastar millones de dólares de los contribuyentes en operaciones de búsqueda a gran escala, pero completamente inútiles, con helicópteros y perros, y jugó magistralmente con los miedos humanos más profundos ante lo desconocido de la taiga. El golpe del mazo de madera sonó como un disparo. El juez condenó a Alexander Davis a cadena perpetua en una prisión federal de máxima seguridad, sin derecho a libertad condicional ni a ulterior recurso. El caso de la desaparición perfecta en Yellowstone ha quedado registrado para siempre en archivos y libros de texto de ciencias forenses, como un ejemplo vívido e instructivo de cómo incluso el plan más intrincado y detallado puede ser destruido por el exceso de confianza de un asesino despiadado. Alexander Davis fue capaz de encontrar el lugar aislado perfecto en las montañas. Fue capaz de construir un búnker subterráneo convincente, comprando en secreto materiales a cientos de kilómetros de la escena del crimen. Fue capaz de engañar ingeniosamente a los experimentados rescatadores y a la policía durante 2 años enteros de su desaparición ficticia. Calculó matemáticamente absolutamente todo, excepto un detalle fatal e inevitable. No inventó ni aplicó correctamente la causa de la muerte de su víctima, subestimando las capacidades de la medicina moderna. La ciencia, el luminol y la ciencia forense demostraron ser mucho más fuertes que sus sofisticadas y bien pensadas mentiras. La oxidada cadena de acero que este hombre había planeado utilizar para atar de forma segura y para siempre la verdad en el oscuro y húmedo sótano de la cabaña de Blackwood Ridge acabó por encadenarle, dejando que se pudriera tras los gruesos muros de hormigón hasta su último aliento.